Mm, Buenas, buenas y bendecidas tardes de España y buenos y bendecidos momentos de estar aquí reunidos. Qué alegría, cuánta alegría de Dios de ver las caritas que asoman, que van asomando aquí en la pantalla, reflejos del amor de Dios, ¿verdad? Gracias, gracias por haber dicho sí. Sonó la llamada al despertar, la llamada al júbilo de Dios, la llamada desde el ser que somos. Y todos hemos venido, todos juntos como uno solo. Amén. Junto con Marcos, mi hermano, que ahora no está en México, que está en Colombia, de visita. Vamos a presentaros la jornada de esta tarde, donde tenemos dos invitadas especiales, ¿verdad? María del Carmen, nuestra hermana de Ser en la Luz, que nos va a hablar del Reiki, y Antonia, mi amiga del alma, ya por 40 años, hermanas del mismo sendero, que nos va a hablar de la meditación Zen, camino que ella transita ya por 40 años, ¿verdad, Antonia? Casi, 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 casi. Y con esa alegría del ser que somos y de estar unidos aquí con un propósito común, nos vamos a ir hacia adentro. Nos invitamos a cerrar los ojos unos momentos. Podemos tomar unas respiraciones profundas, si así lo deseamos, para quitar nuestra mente. Y vamos hacia adentro. Soltamos el afuera. Soltamos pensamientos del mundo. Soltamos las conversaciones que hayamos tenido. Hacemos una entrega de la sesión, de lo que aquí ocurra, y muy profundamente cada quien damos el consentimiento a la presencia y a la acción de Dios dentro de mí, dentro de ti, dentro nuestro. Y oramos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por qué decir o hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha, satisfecho de estar donde quiera que Él desee. Pues sé que Él estará allí conmigo.
y sanará mi mente a medida que le permita enseñarme a sanar. Y se lo permita. Y nos permitimos ser elevadas, elevados, más allá del mundo, más allá del personaje que interpretamos, de la personalidad que tenemos. Vamos hasta este lugar de nuestra mente, ya tan conocido por nosotros, donde descansamos en Dios. Amén. No soy un cuerpo, soy espíritu, soy espíritu, eterno e inmortal, que habita por siempre en el corazón de Dios. Pongo todo en sus manos. Pongo el futuro en sus manos, el presente, y me abro aquí y ahora a la eternidad, donde somos uno en Dios. Amén.
No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Espíritu libre e inmortal que habita por siempre en el corazón de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues sigo siendo tal como Dios me creó. Amén. Vamos tomando unas respiraciones más profundas para regresar aquí a la sala. Y le doy paso a Marcos, quien va a compartir con nosotros cuál es el propósito de estos encuentros de senderos de paz. Gracias, bienvenidos todos. Bueno, utilizaré la palabra parece para poner atención en que únicamente es algo que parece ser y que no es real. Entonces, esta actividad de Senderos de Paz tiene esta idea en la que parece o pareció o pareciera que nos hemos separado de nuestra fuente, de nuestro creador. Y la idea aquí es compartir a través de todos ustedes y de nuestros invitados una manera en la cual practique cada uno de nosotros este deseo de restablecer la comunicación nuevamente con nuestra fuente, con nuestro Padre. Y lo hacemos a través de la oración y de la meditación. Entonces, bueno, gracias a nuestras invitadas hoy, Antonia, María del Carmen, que nos hablarán del Reiki y del Zen. Y bueno, el propósito es compartir esta experiencia, este encuentro, donde se nos facilite la conexión con nuestro interior, con nuestro ser, con nuestra realidad. Y de esta manera podemos permitirnos en una sensación de abandono, confiando y depositándonos y ser guiados por un poder superior, como cada quien lo conciba. Y ahí podremos experimentar, recordar, reconocer nuevamente nuestra conexión con la paz, con la dicha, con el amor. Y esto permite que se abra de esta comunicación nuevamente con la práctica de la oración y la meditación, en donde nuestro corazón y nuestra mente se va abriendo para poder recibir y al mismo tiempo dar, compartirnos. Esto lo hacemos en plena confianza, en amor y en respeto a la diversidad de todos los que estamos aquí, para después extenderlo hacia nuestras aparentes personalidades o eh, amigos, familiares y demás personas a los que pueda llegar esta expresión de amor. Así es que, bueno, bienvenidos todos. Aquí estamos ya listos. Gracias por acudir al llamado y te regreso la palabra. Virtudes, gracias. Gracias, amor. Gracias. Ah, qué alegría, ¿verdad? Como el corazón se ensancha ante la llamada del amor que somos.
del amor que es, de lo que es nuestra verdadera naturaleza, nuestra realidad. Y nos reconocemos, miramos caritas, pero somos un solo rostro, un solo rostro, un solo reflejo del amor de Dios. Amén. En muchas formas, pero es un reflejo, es el mismo. Y le voy a dar paso a María del Carmen, nuestra querida hermana y maestra de Ser en la Luz, quien nos va a hablar hoy del Reiki. Adelante, hermana, cuando quiera. Gracias. Gracias por estar aquí y por haber acudido a la llamada. Pues hoy sentí compartir con vosotras y con vosotros lo que para mí ha significado el camino del Reiki, eh, al que he dedicado pues estos últimos 25 años. En un momento en la que fue mi maestra dijo, es que el Reiki es un camino espiritual. Solo con tener en cuenta los 5 principios que hay en el Reiki, ya estás en un camino espiritual. Pero aparte de estos 5 principios que ahora os compartiré, para mí el Reiki es un camino al amor. Y todo lo que nos conduce, me conduce al amor, para mí es un camino espiritual. Igual que ha sido el curso de milagros y posteriormente la vía de la maestría, son 3 caminos que nos conducen, que me conducen al amor. Y sucedió que esto no estaba planeado, no fue de forma inspirada como surgió hace ya algunas semanas. Pues me había estado dando Reiki y, y cuando terminé estaba en una paz tan profunda que me costó un buen rato regresar. Y entonces surgió en mi mente, ¿no? Este camino es un camino a la paz, es un camino al amor, es un camino espiritual. Y entonces se me mostró en la mente, ¿no? Pues algo de lo que se podía compartir y hablar en este espacio de Senderos de Paz. Y así se lo compartí a la hermana y después a Gustavo, que, que dieron pues paso, ¿no? A que fuera así. Jesús nos dice que hay muchos caminos, ¿no? Espirituales, pero que la experiencia tiene que ser una. Y para mí la experiencia a través del Reiki ha sido esa experiencia universal de amor, de paz sin opuesto, de conexión y de unidad. Así que en estas tantas experiencias como he tenido durante todos estos años, ha habido personas que me han dicho, cuando me preguntan, cuando digo que voy a que me den una sesión de Reiki, me dicen, ¿qué es Reiki? Dice, yo le digo que voy a recibir amor. Y cuando estoy dando Reiki, cuando voy a dar Reiki, lo que hago, lo que he hecho siempre ha sido eso, ¿no? Con invocar al amor de Dios para que ayude, para que nos ayude, ¿no? A esa aparente persona, a ese hermano, a ese pensamiento hermano, que es un aspecto de mi mente, en lo que quiera que necesite. Ha habido veces que he estado dando Reiki durante 2 horas a una persona en un mismo lugar de su cuerpo. Y para mí el tiempo ha pasado tan rápido que cuando abrí los ojos me parecía mentira que hubieran pasado 2 horas. Porque me conduce a esa conexión donde siento que no hay separación entre ese pensamiento hermano y yo, sino que estamos conectados más allá del cuerpo con esa energía universal que es el significado de la palabra Reiki.
esa energía universal que para mí es Dios y por lo tanto es el amor de Dios, pues solo existe Dios y solo existe su amor. Y esa experiencia la he tenido con el Reiki, ¿no? De la misma manera que con la práctica del curso de milagro, aunque Jesús nos dice que la meta del curso es la paz de Dios. Pero yo siento en la práctica esa conexión desde el amor. Y así sucedió que un día recuerdo cómo fue el momento, igual que Helen Schumann en un momento dijo, tiene que haber otra manera de ver esto. Y Jesús aprovechó ese deseo para utilizar a Helen como su canal y compartirnos el curso de milagro. Pues en un momento iba caminando por la calle y me cruzaba con personas que no conocía y sentí ese deseo de ese amor que siento por las personas con las que en algún momento he tenido una conexión, con las que ya ha quedado como un lazo, una conexión, ¿no? Con las que me resulta muy fácil experimentar esa conexión a través del amor, pero con las personas que no conozco, con las personas que me cruzaba por la calle y sentía que no era esa misma experiencia de amor con las personas que no conocía y pedí ese deseo, ¿no? Jesús, ayúdame a sentir el amor también por las personas que no conozco, que en mi experiencia son desconocidos. Pues deseo experimentar ese amor en todo momento y por todo. Y me llegó la vía de la maestría. La primera vía de la vía de la maestría es la vía del corazón. Es un camino a abrir nuestro corazón a esa experiencia del amor, sin comparaciones, sin diferencias, sino simplemente permitirnos abrir a la experiencia, a la que siempre Jesús nos invita, ¿no? No te quedes en los conceptos, sino ve más para allá de las palabras, déjate guiar a la experiencia. Así que para mí el Reiki ha sido eso, la experiencia del amor y por lo tanto un camino más en ese reconocer y experimentarnos en el amor que somos, en el amor en el que fuimos creados y que seguimos siendo. A pesar de este ilusorio sueño, seguimos siendo ese amor de Dios y ningún sueño lo ha podido cambiar ni mermar, pues el amor de Dios, al igual que su creación, es inmutable y eterna. Bueno, pues quería compartir estos 5 principios, pero un poco modificados, ¿vale? Porque con mi maestra así lo hicimos. Los principios comienzan diciendo, solo por hoy no estés preocupado, lo decían en forma negativa, ¿no? Entonces hicimos un primer giro para ponerlo en forma positiva, pero eh, para compartir con vosotros y con vosotras, pues han sido un poquitín más vistos desde el curso de milagro. Entonces os voy a compartir los principios originales, tal como se dan, y ese pequeño cambio visto desde el curso de milagro. Así, el primer principio nos dice, solo por hoy no estés preocupado. Y este principio desde el curso sería, confía. El amor de Dios es tu sustento y protección. Confía, confía en la divina providencia. Esa divina providencia que nos da todo lo que creamos necesitar mientras creamos necesitarlo. El segundo principio nos dice, solo por hoy no estés enojado. Desde el curso lo podíamos ver como hay otra manera de ver eso que te enoja.
Pide ayuda a Jesús, al Espíritu Santo y perdónalo. Y en lugar del enojo, muestra gratitud a la situación o relación por lo que te ha enseñado, por la lección de perdón que te ha traído, por la oportunidad de perdonar y sanar tu mente. El tercer principio dice, honra a tus padres, profesores y ancianos. Desde el curso de milagros lo podemos extender aún más, ¿no? Ama a todo pensamiento hermano. Ama a todo ser en la creación de Dios. No hay por qué quedarse en padres, profesores y ancianos, sino amarlo todo, sin límite alguno, como es el amor de Dios, incondicional, sin límite. El cuarto principio dice, gánate la vida honradamente. Bueno, ese sentido que se puede dejar tal cual, ¿no? Simplemente el tener ese deseo, ¿no? De ganarse la vida honradamente quiere decir honestamente, sintiendo como que tu interés y los de tu hermano son los mismos, porque soy el mismo ser. Y ahí nos lleva Jesús, ¿no? De hecho, es como digamos la condición del Maestro de Dios, ver que sus intereses son los mismos que los de su hermano, que no hay prioridades, sino unión y unidad. El quinto principio dice, demuestra gratitud hacia todo ser vivo. Y aquí lo podríamos ampliar también un poquitín, ¿no? Demuestra gratitud hacia todo y hacia todo ser vivo, pero también hacia toda situación aparente que llega a tu vida, porque todo nos conduce a ese despertar. Pues todo es para nuestro mayor bien, como Jesús nos dice, y todo nos lleva a sanar nuestra mente, a ver esas lecciones de perdón que aún nos quedan por transitar y por entregar. Entonces, estos 5 principios a mí me han ayudado a tener como una vía clara, ¿no? Que me ha ayudado a ver cómo pensar, cómo dirigirme a mi hermano y cómo actuar, teniendo esos principios claramente en mi mente y en mi vida durante estos 25 años. Y luego ya con el curso y la vía, pues la verdad es que son tres guías, 3 caminos que me han acompañado y me acompañan hasta que tenga que ser, hasta que despierte completamente y podamos reconocer que no hemos salido de nuestro hogar y que seguimos siendo el mismo ser que nuestro Padre creó, su Hijo, el Cristo. Pues no sé qué tiempo disponemos, hermana, no me he fijado a qué hora he empezado para ver si podemos tener una pequeña práctica. Claro que sí, 10 minutos. ¿10? Pues perfecto. Bueno, cuando pasen los 10 minutillos, pues tú lo dices porque el tiempo para mí es difícil de controlar. Gracias, hermana. ¿Cómo nos tenemos en cuenta unas a otras, verdad? Sí. Ve. Así es, ¿Quieres la gracias. música o quieres? Sí, si puedes poner la música, así la experiencia es más agradable. ¿Vas a hablar antes para guiarnos? Sí, voy a ir haciendo. Entonces, si la puedes poner bajica, Vale. entonces vamos a tener una experiencia de lo que es conectarnos con esa energía universal de amor total, de amor incondicional, de amor sin límite. ¿Te Podemos escuchas? tomar, sí, pero si la puedes poner un poquitín más baja todavía porque ya sabes que la voz se me suele bajar.
para que se escuche bien. Mira, a ver. ¿Así? Un poquitín más bajo. Sí, yo creo que ya está bien. De todas formas, si tú ves que no se me oye, pues lo baja otro poquitín más, ¿vale? Vale. Gracias. Bueno, pues nos vamos a colocar en una postura cómoda que podamos mantener. Podemos tomar algunas inspiraciones profundas. Inspirando, sentimos esa conexión con esa energía de amor que nos envuelve, que nos rodea, que es nuestra verdadera y única esencia. Bájala un poquitín más, hermana. Bájala. Si ves que esto pues la quita. Y vamos a dejarnos inspirar. Vamos a colocar nuestras manos en algún lugar de nuestro cuerpo o en varios lugares si así lo sentimos. Vamos a dejarnos ser guiados y simplemente colocar con amor nuestras manos en aquel lugar del cuerpo donde así lo sintamos. Y desde nuestro chakra corona, en lo alto de la coronilla, el séptimo chakra, vamos a sentir una vibración, una energía que se abre paso a través de este séptimo chakra. Es esa energía Reiki, es esa energía de amor universal que está a nuestra disposición siempre que así lo deseamos, siempre que así lo pedimos. Pedid y se os dará. Pedimos tener esta experiencia de conexión, de amor, de luz, de paz y de amor. Y solo el amor sana, nos dice Jesús. Vamos a permitirnos ser sanados, sanadas por este amor que está a nuestra entera disposición siempre. Esta vibración, esta energía que podemos sentir en el séptimo chakra va descendiendo, llegando a los hombros, y desde los hombros alcanza nuestras manos, nuestras palmas de las manos, y desde las palmas de nuestras manos
Llega a ese lugar de nuestro cuerpo donde nos hemos sentido guiado a colocar nuestras manos. No hay nada que hacer, no hay nada que pensar o juzgar, simplemente sentir esa presencia de amor, ese reflejo del amor de Dios que está aquí y ahora a nuestra disposición, pues lo hemos pedido y se nos ha dado. Solo permitir que el amor sea lo que es. Que actúe sin pretender controlar nada o que el efecto sea a nuestra manera. Soltamos todo control y solo sentimos esa presencia de amor aquí y ahora. Lo hemos pedido y se nos ha dado. Nos permitimos ser guiados a esa experiencia de conexión, de unión total. De luz, de paz sin opuesto. Con la confianza en que el amor sabe lo que más nos conviene. Solo confiamos. Y nos dejamos guiar. Gracias, hermana. Gracias. Y muy suavemente, suave y amorosamente, vamos regresando aquí y ahora. Y podemos continuar escuchando a nuestra hermana Antonia mientras dejamos las manos en ese lugar donde la hemos puesto en algún otro. Gracias. Gracias, amor. Muchas gracias, Mari Carmen. Yo estoy en otro sitio, ya no sé qué os voy a contar. Pero bueno, lo que quería compartir de mi experiencia con el Zen eh, es más, bueno, es distinto. Mi- eh, Siempre he vivido mi práctica
en el hacer, no en buscar de dónde viene o dónde va, ¿no? Escuchaba lo que me explicaba en los cursos, pero no había yo ahondado. Y os doy las gracias porque he ido a buscar un poco las raíces para, para explicar, ¿no? Un poco, para explicar, bueno, de dónde nace. Em, en teoría, después la práctica es desde el corazón, está por supuesto, ¿no? Pero bueno, es en otro marco. La verdad es que cuando te escuchaba Mari Carmen era como decir, bueno, pero yo voy a hacer, ¿no? A contaros lo que a mí me ha sugerido el preparar la sesión. Entonces, bueno, es que el Zen tiene mucho camino, mucho recorrido, y la escuela en la que yo he estado practicando desde hace 30 años. Antes había conocido el Zen unos 10 años antes, pero no me había puesto a practicarlo más seriamente, ¿no? Entonces, y en estos últimos 30 años sí que he conocido a una maestra que me ha proporcionado, desde el primer curso intensivo, era como la unión entre la práctica y mi sentir profundo, desde la formación cristiano-católica de mi niñez, ¿no? Era como que ¡guau! Se juntaba mi experiencia y empecé, bueno, ahí, ¿no? Con este sentir. La escuela se llama Sambocén y, bueno, podemos, quizás después, según cómo vayan las cosas, puedo mostraros un pequeño vídeo y algunos datos del, del sitio donde se nos puede encontrar. O sea, pero una de las cosas que he visto hoy, ¿no? Bueno, que me ha gustado leer y os quiero compartir, es un trocito bueno, tengo aquí el libro de práctica que tenemos, ay, espera, ¿no? Un libro de prácticas que tenemos, y entonces en él hay un maestro antiguo, ¿no? Esto es en castellano, y que habla de, a ver, lo leo y ya está. El patriarca dijo: el cuerpo físico es la ciudad, nuestros ojos, nuestras orejas, nuestra nariz y nuestra lengua son las puertas. Hay 5 puertas exteriores: ojos, orejas, nariz, lengua y piel, en tanto que órgano del tacto, mientras que la puerta interior es la facultad de formar ideas. El espíritu es el suelo y nuestra naturaleza propia es el rey que habita en el dominio del espíritu. Cuando el espíritu está en ella, el rey está en ella y nuestro cuerpo y nuestro espíritu existen. Cuando nuestra naturaleza propia no está en ella, ya no puede haber rey y nuestro cuerpo y nuestro espíritu perecen. Para mí ha sido importante por mi evolución. Entonces era como aquello de juntar el cuerpo y la mente, ¿no? En un solo espacio, ¿no? Sabiendo que la mente es
la mente de Dios, no es el pensamiento. Entonces, en la escuela Sambo Zen, Sambo quiere decir tres, y son los tres, bueno, los tres tesoros, ¿no? Que son el Buda como realidad infinita, ¿no? O el Dharma, que sería lo que se nos presenta, em, la vida, y la Sangha, que son las personas con las que estamos, que practicamos, que buscamos. Y esto se refleja mucho en la práctica en sí. Y de hecho, yo lo que había pensado es explicaros un poco eso de la práctica y los pequeños gestos. Y la última vez, creo que fue en la última sesión, compartí los 4 votos. Y entonces, bueno, el Buda, el Dharma y la Sangha, de hecho, es la Trinidad, ¿no? Que está presente en todas las tradiciones, ¿no? Espirituales. Y en la práctica, para empezar, la práctica hacemos, ¿no? Estamos de pie, entramos en el lugar donde se hace la práctica, de pie, con las manos juntas, y saludamos al altar, ¿no? Que acostumbra haber un enzo o lo que se haya colocado allí, el enzo significando el vacío. Luego nos vamos al sitio donde vamos a estar sentados haciendo la práctica y saludamos al cojín, la silla, depende un poco de lo que necesitemos. Y luego nos giramos siguiendo así como las agujas del reloj, he estado mirando, eh, y saludamos a la sangha, a las demás personas que están ahí practicando, al espacio, si hay poca gente, ¿no? O si estamos solos practicando también sería lo mismo, ¿no? Como abriéndonos a este espacio. Entonces, la otra cosa importante en la sentada bueno, en la práctica es cómo nos sentamos. Entonces es importante tener los puntos de apoyo para que la columna tenga una verticalidad y podamos podamos concentrarnos en la respiración, que es la base de la práctica, porque en el Zen no hay, no hay objeto, pues, no estamos buscando nada, estamos contemplando, de hecho es contemplando, ¿no? Lo que sucede. Y, y en principio seguimos la respiración que procuramos que sea hacia el jara, hacia el bajo vientre, y es lo que nos guía durante la práctica. Al principio, para ayudarnos a que la mente no se distraiga, contamos las respiraciones y del 1 ¿no? Vamos contando del 1 al 10, y cuando estamos en el 10 volvemos al 1, y así hasta que en un momento pues les dice 24, pues ya está, ya nos hemos ido, volvemos al 1. O sencillamente no sé dónde estoy y vuelvo al 1. Entonces, después, más adelante en la práctica, se da, en nuestra escuela se trabaja con koans, que son como cuestiones difíciles o sea, que no se resuelven con la mente lógica, sino que se
hay que pasar algunos aspectos, ¿no? Para sentir esa unidad, ¿no? El primer koan y el que de hecho se sigue todo el tiempo practicando mientras se resuelve cada caso, es el mu. Vamos diciendo mu, ¿no? Y respirando mu, proyectando el mu hacia el bajo vientre. Y bueno, lo que os decía de estar, es que ya me tengo que sentar bien, no puedo seguir como estaba. Entonces, en principio, con las dos rodillas y los isquiones, si están bien apoyados, forman como una base, como un triángulo, ¿no? Sólido, en el que se apoya la columna, que sube hacia la coronilla y está ahí el eje, ¿no? Y para que esté la coronilla hay un poco que bajar un poco la barbilla hacia abajo. Entonces, nada, la otra cosa es que se practica con los ojos entreabiertos, no estamos con los ojos cerrados, sino con los ojos entreabiertos, mm, para estar como más presentes, ¿no? Fijo, con la mirada fija en un punto y, bueno, eso, respirando y si viene un pensamiento, pues seguimos respirando y se va. ¿No? Siempre decimos que son el cielo vacío y las nubes que van pasando, ¿no? Si por lo que sea nos entretenemos con una nube, después es decir, la nube. Es decir, una sonrisa y soltarla, ¿no? Como si soltáramos el globo. Y la sonrisa nos permite volver al espacio de paz, de tranquilidad, de serenidad, sin castigarnos por habernos distraído. Entonces, bueno, esta es. Y después había otra frase que he encontrado que me ha gustado, que es, a ver si lo encuentro, que me he fijado aquí unos cuantos, el espacio de quietud, ¿no? O sea, que esto que decía mm, de no estar, o sea, de dejar pasar la nube, el globo o lo que sea, ¿no? Porque dice, al intentar parar la actividad y conseguir la quietud, el mismo intento de parar se convierte en actividad. Es como una cosa bueno, ¿no? Que la he oído muchas veces y que me cuesta un montón, pero ahí estamos. Eh, es un texto importante dentro de la tradición que se llama Shinjin Mei, que empieza: el gran camino no es difícil, solo le repele escoger y seleccionar. Si no hay rechazo ni apego, todo está claro y es evidente. Uf, amén. Bueno, la otra cosa que podía compartir era los toques, ¿no? O sea, como para empezar se hacen toques de campana, y, y hay otros instrumentos, pero creo que con lo que he ido contando, yo creo que os compartiría ahora un pequeño vídeo de la escuela en la que un maestro que practica en Canadá, eh, se hizo un pequeño vídeo para explicar la esencia de la escuela del Sambucén. Y bueno, habla en inglés, pero están subtítulos en castellano.
Antes hemos hecho la prueba y no se ponía en marcha, pero he puesto, lo he abierto y me ha parecido que se encendía, o sea que si se enciende, exacto, vale. Ay, estará ahí. No sé si estará muy fuerte. Then derives from a Chinese word chan, which derives from the Sanskrit word dhyana, which basically means meditation or meditative absorption. If not so interested in ritual, if not so interested in what we might regard as forms of worship, it's interested in the practice of meditation. There are forms of Zen where ritual is rather important and liturgy is very important, the precise way things are done, all that. Well, actually not in our line. We are a line that believes the key thing being transmitted is not cultural trappings. Instead, it's looking into the core of a human being. There are many, many beings suffering, and of course, we cannot but feel that. Our existence, it's not so much that it's not separate, it just is all other beings. So how can we really say, well, yes, I'm happy when there's a lot of suffering? You know, but on the other hand, you know, there's a notion actually in the tradition that the so-called bodhisattva, profoundly caring for the suffering of all beings, is in a state of joy at the same time. Fundamental of our existence, basically, is available to us all the time. So that's where the unconditional well-being is to be found. Bueno, no sé si queda tiempo o no, pero la práctica me parece que habrá quedado clara, porque además no hay voz, no hay, o sea, te sientas, saludas, y hay una cosa que se me ha olvidado. Se colocan las manos con un mudra, que es un mudra de la eternidad, no sé cómo enseñároslo. Los dos dedos gordos están, la mano derecha está debajo y la izquierda encima, y se coloca como 2 centímetros por debajo del ombligo, y es otro de los una herramienta que te permite saber si estás ahí o dónde estás, ¿no? Como relajado, los dedos no tienen que hacerse presión, los dedos gordos no se hacen presión el uno al otro, ni uno sube y el otro baja, sino que están enfrente. Y también, pues, tomas conciencia de los hombros, de ¿no? Bueno, del alineamiento de la columna y también nos permite sentir la respiración en el bajo vientre, ¿no? Y nos ayuda a estar ahí contemplando la respiración, sintiendo nuestro cuerpo y dejando que se manifieste lo que quiera o lo que deba, ¿no? Lo que deba ser. Y no sé si el tiempo es más o menos, pero muchas gracias por la oportunidad de explicar, de compartir la experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonia, Antoñita y María del Carmen.
Gracias por tanto amor compartido, por tanto amor sentido y por tanto amor extendido. Me he sentido que somos en una experiencia muy profunda, la Shanga, una familia de luz que se reúne, escucha la llamada y responde, porque el anhelo de Dios es tan grande, que solo queremos vivir en Dios. A pesar de que lo hayamos negado, no hayamos descarriado, pero la verdad de lo que somos tiene el sello de garantía del Padre, de Dios, en nosotros, en nuestra mente, como tú decías que la mente no es pensamiento. Somos parte de la mente de Dios. Amén. Y se abre un espacio para compartir, para preguntar, para expresar, pero no espero, sino desde mí y desde este espacio una gratitud infinita. Gratitud y amor para todos nosotros. Bendiciones. Estamos bendecidos cada vez que nos acercamos, que decimos sí, que estamos reunidos, nos recordamos la verdad de lo que somos. Amén. Y una vez más, un solo sendero, muchos caminos, pero todo nos habla de lo mismo, de la paz, del amor, de la luz, de las bendiciones de amor sobre todos nosotros. Y me encanta la figura del Bodhisattva, porque eso somos todos, un Bodhisattva. Así que adelante, quien desee compartir, y gracias por ceñiros tan justos en el tiempo. Sí, hola. Francisco, Sí, Iris y Francisco. quiero agradecer a Antonia y a Mari Carmen lo que, lo que nos han traído esta tarde. Y, y quería comentar que, bueno, que ya que son dos técnicas que vienen de Oriente, ¿no? Tanto el Reiki como la meditación Zen, una cosa que a mí siempre me ha gustado de estas filosofías orientales es que ellos las ponen para que sea muy, muy del día a día, para que se integren mucho, mucho, mucho con lo que son las acciones cotidianas, ¿no? Y bueno, es lo que yo he intentado también hacer a lo largo de mi vida con esas técnicas, ¿no? Y, y creo que a mí me gusta, hay una palabra japonesa que, que resume muy bien esto de tomar esas disciplinas que parecen muy complicadas, ¿no? La meditación Zen, el Reiki, y hacerlas como algo cotidiano que ya se pierde en nuestra persona, ¿no? Se pierde pero que no se va, no es que se pierde en el sentido de desaparecer. Los japoneses tienen una palabra que es Datsuzoku, y que viene a significar olvidar lo aprendido, desprenderse de todos los conocimientos acumulados durante un largo aprendizaje para volver a actuar con naturalidad, aplicando lo que sabemos de una manera instintiva y fluida, como si el cuerpo actuara por su cuenta. Y en lo que han aportado Mari Carmen y Antonia me ha traído eso muy a la memoria, ¿no? Unas técnicas que parecen como un poco ajenas, un poco extrañas a nosotros, pero que podemos integrar tan bien en nuestro quehacer diario que nos permite ir por el mundo con una ligereza y también con una energía amorosa, pues prácticamente incomparable. Eso era todo. Gracias. Gracias a las dos. Gracias, amor. Gracias, Francisco. Gracias. Francisco, sí.
Sí, algún otro texto que había buscado, había buscado, habla de todo esto, ¿no? De este andar fluido, ¿no? Gracias. Mm, mm, sí. A mí me trae a la mente una frase que repetimos mucho últimamente, ¿no? Eh, que con toda la complejidad del curso de milagros, de las 1000 y pico páginas que tiene y los 31 capítulos y 365 lecciones y luego el manual de maestro y la clarificación de términos, etcétera, ¿no? Al final, eh, la salvación es muy simple. El camino de la salvación es muy simple. Es entregar y perdonar las ilusiones que yo fabriqué. Amén. Que yo fabriqué. Y la frase que me viene mucho últimamente es estar en el mundo sabiendo que no somos del mundo, que somos de Dios. Y el saber que somos de Dios es una presencia, estar en la presencia, estar en el, ni siquiera en el yo soy, sino en el soy. Soy una en Dios. Soy una con todos mis hermanos. Soy una en el ser que soy. Yo recuerdo que la primera vez que fui, que de ahí conozco a Antonia y conozco a Gustavo y fui a la comunidad del arco iris, proyecté que eran, porque era una proyección mía, ¿verdad? Que eran seres que vivían desde el ser, porque yo vivía desde el personaje condicionado que había aprendido a ser, pero había un anhelo en mí y ese anhelo era vivir desde el ser que soy. Para eso, claro está que hay tantas vestiduras que desprenderse, hay tantos velos ahí que atravesar y que rasgar, ¿no? Como se nos dice también, rasgar el velo de la ilusión para que emerja. Se nos dice en el curso de milagros también que no es es un entrenamiento, no es un curso sobre el amor, porque amor es lo que somos. Es un curso para entrenarse en ver los obstáculos que yo le pongo al amor que soy. Amén. Ahora estamos estudiando los obstáculos a la paz. Y el primer obstáculo es el deseo de desprenderme de ella. Estoy en paz y quiero desprenderme de esa paz. Mi mamá siempre decía, ay, qué raro, no estoy preocupada, porque lo habitual era estar preocupado, ¿no? Como nos recordaba María del Carmen. Solo por hoy estaré feliz, sin preocupaciones que me alejan de la verdad. Oh, estamos en la frecuencia, ¿verdad? En la frecuencia del amor, en donde viajamos ligeros de equipaje, sin juicios ni valoraciones, simplemente estando ahí. Amén, amén, amén. Ujú. ¿Me permiten hablar? Claro que sí, adelante, María del Carmen. Bueno, les quiero dar las gracias. Realmente para mí es importante estar aquí con ustedes. No siempre puedo por a veces mi hijo me dice, mamá, salimos y es el día que yo lo veo, realmente veo a la familia. Pero cuando yo tengo oportunidad, yo lo disfruto tanto. Me encanta escucharte, Virtudes, y agradezco tu compartir. Me encanta escuchar a Marcos. Todos tienen algo que aporta y que llena. Y les quiero dar las gracias por haberme invitado y porque, bueno, gracias a Dios estoy aquí con ustedes. Disfruto y agradezco. Dios los bendiga. Gracias. Que tengan un maravilloso día y una maravillosa vida. Gracias, amor. Gracias, amor. A Gracias. ustedes. A ustedes, gracias.
por tus comentarios siempre tan llenos del amor de Dios. Amén. Parece como que no cabe, ¿verdad? Yo me siento así como que no quepo. Hay algo que se desborda en mí. Adelante, Ángel. Mm. Bueno, pues buenas tardes y gracias María del Carmen y gracias Antonio por compartir vuestra experiencia, vuestros caminos a través del Reiki y del Zen. Y, y yo son dos vías que, sin conocerlas realmente, les tengo mucho cariño, porque, bueno, cuando yo comencé mi búsqueda espiritual, pues comencé con el Reiki, De hecho, me inicié en los tres primeros niveles y lo he practicado mucho, ya hace muchos años, ¿no? Pero yo no llegué a... El tema es que me conectaba con el ser, pero yo ese ser no lo experimentaba dentro de mí. Ese ser, esa fuerza, esa conexión, yo creía que venía de algo fuera, de algún ente fuera, ¿no? Yo todavía, mi mente no estaba preparada para ese entendimiento, ¿no? Que todo estaba en mí, ¿no? Y, y el tema, ya os comparto, ¿no? Que yo he tenido mucha conexión de experimentarme en el ser, pero no sabía, no llegaba a esa comprensión y a esa experiencia de conocerme, ¿no? Eso por un lado. Y quería preguntarle a María del Carmen si cuando te inicia en un nivel que decían que eso era para siempre y no lo practicas, si se pierde y te tienes que iniciar de nuevo. Eso por un lado. Conexión. Sí. No, bueno, si no, después iba a comentar de algo del Zen, ¿no? Si quieres me contesta ahora y si no, pues después lo como quieras. La conexión es la que es. De hecho, hemos hecho una práctica y no sé si todo el mundo aquí va a estar iniciado. La conexión es porque el amor está ahí. El amor es todo, ¿no? Que en la forma se le da una forma. Bueno, porque aquí en el sueño a veces, sobre todo cuando no tenemos esa comprensión profunda que alcanzamos de la mano de Jesús, que ya lo somos todos, pues aparentemente necesitamos de cosas externas para que nos faciliten esa comunicación, pero no es así. Entonces la conexión está, tanto si hemos sido iniciados como si no. Simplemente ese deseo, ¿no? De conectarnos con esa fuente de amor y se nos da, porque es lo que somos y está en nosotros, no está en nada externo. Así que sí, solo pedir y confiar en que el amor sabe lo que nos conviene y dejarnos guiar. Es como aprender a amarnos, ¿no? Yo muchas veces digo, estoy aprendiendo a amarme y amar, porque todavía no he despertado a ese amor que ya soy como el Cristo, como el Hijo de Dios. Entonces, como en ese aprendizaje, pues dejarme guiar y es como ese abrazo, ¿no? Siento como el amor de Dios me está abrazando, aparentemente de la forma. Entonces, simplemente cerrar nuestros ojos, pedir esa conexión y ya, no hay que hacer nada. Simplemente sentir sin control y dejarnos guiar. Eso es todo lo que se requiere. Así de fácil es Sí, el camino del amor. claro. Y vamos, yo lo he experimentado y de hecho lo experimentamos cada día con el curso, ¿no? Y con la práctica. Pero bueno, otra cosa que yo asociaba al Reiki era el tema de los símbolos, ¿no? Que poner unos símbolos cada vez que practicas, ¿no? O por lo menos yo lo hacía. O sea, era siempre como la búsqueda fuera, ¿no? De algo externo, ¿no? Y no, No tiene lo que por tú qué dices, ser esa así. conexión, ¿no? Mm, No hace falta. En la forma se mm, da de esa manera, ¿no?
pero no es necesario, no hay límites para el amor. Simplemente desearlo y ya está ahí. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias. Y, y con... Esto es una novedad para el Reiki y para todos los que hemos tenido como rechazo hacia los símbolos. Gracias, hermana María del Carmen. No sé si en la escuela darán el ok, pero yo agradezco muchísimo que hayas dicho hoy estas palabras. Es que Jesús nos enseña a pensar en ilimitación. Entonces, todo aquello que nos limita o parece que tiene que ser especial de alguna manera, no concuerda con el camino de Jesús. Entonces, en la vía, por ejemplo, siempre lo está recomendando. Piensa en ilimitación. Entonces, yo me he desprendido de muchos límites y todavía sigo, ¿no? Entonces, ese tema es un tema de limitación. No hay limitación, no hay nada que impida o que dé permiso, porque el amor es así, es total, es inclusivo y lo incluye todo. No excluye a nadie por ningún motivo. Está a nuestra disposición, porque esa es la voluntad del Padre y también la nuestra. Muchas gracias. Y con respecto al Zen, pues quería también compartir que yo realmente, bueno, yo en esa búsqueda espiritual, porque bueno, esa ansia de que necesitaba encontrar mi camino, ¿no? Y lo encontré con el curso. Y bueno, en aquella época yo conocía a Susan Powell, leía muchos libros suyos. Esa época coincidió que venía aquí a Granada a dar conferencias y yo no me perdía nada, ¿no? Pero bueno, realmente no tuve una conexión con la práctica ni nada de eso, ¿no? También lo veía y sentía que era como algo externo, ¿no? Que tenía que buscar algo fuera, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí, estaba ahí en esa búsqueda, ¿no? Pero bueno, no sé si el zen que tú, porque hay varios tipos de zen, ¿no? Creo, ¿no? No sé si el que tú practicas es el mismo que practicaba Susan Powell, no lo sé tampoco, ¿no? Pero bueno, que se nos conduce todo al mismo sitio, la verdad, y que es como María del Carmen ha dicho, a conectarnos con nuestro ser, con el amor y con la verdad de lo que somos, ¿no? Con la unidad y somos uno. Sigamos la vía espiritual que seguimos. Que muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Gracias. En principio no es seguro que era otra escuela porque no me suena de nada el nombre dentro del linaje del Zen. Sé que había alguien que alguna, no me acuerdo cómo se llamaba, Concha. Bueno, ahí había alguna persona que estaba dentro de la escuela, estaba en Andalucía, pero no me suena para nada que fuera Susan Powell. Eh, y una maestra, antes de mi maestra, que es Berta Meneses, em, empezó con otra mujer, Ana María Schluter, que falleció el año pasado y que tenía su sendo en Brihuega, en la provincia de Guadalajara. Y desde ahí hacía radio para toda la península, pero y sé que y de hecho personas de Andalucía se juntaron, esos puntos, ¿no? Cuando que te apuntan. Allí en Barcelona tienes a esta persona, ¿no? En un curso que hice en Madrid. Bueno, total, que sé que había práctica de la escuela, pero no creo que fuera esta mujer que tú diles. Gracias, Ángel. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir sendo? Porque yo sé que Berta Menezes está en el sendo Betania. ¿Eh? ¿Pero qué quiere decir? Mm, El el do es el lugar de la práctica. Entonces, o sea, entonces sería el lugar de la práctica zen, el zendo.
el dojo, ¿no? Era, bueno, o sea, como que el do es el, por lo que mi cabecita sabe, es el lugar donde se practica. También se puede decir dojo según en qué escuelas. Y creo que también en las artes marciales también hay, también se le llama, no sé el nombre que tienen, pero es un do. Un doyo. Un dojo, sí. Yo creo que Mm, debe ser eso. mm, Y Berta estaba en Sendo Betania, que es el sendo que configuró Ana María Schluter. Mm, Y ahora hubieron algunas fricciones por cuestiones justamente, bueno, hubieron fricciones y Berta necesitaba abrir más y no quiso quedarse solo con Zendo Betania y fue directamente a la escuela japonesa y entonces mm, participa con los otros maestros de toda Europa, bueno, ¿no? De todo mundiales, o sea, en Japón, y cada año hacen una reunión de maestros, se llama Kenshukai, eh, y que se reúnen 40 o 50 maestros de todo el mundo y ahí, ¿no? Bueno, van viendo las diferentes, mm, manteniendo el espíritu, ¿no? Y viendo mm, cuáles son los problemas que surgen en la práctica de las personas que están en cada escuela, ¿no? mm. Gracias. Ah, gracias, Antonia. Antonieta. Nos hemos quedado muy para adentro. Mm, Yo bueno, quería compartir que realmente con haciendo Reiki, bueno, ¿no? Poniendo las manos en mi abdomen, ¿no? Que es donde las he puesto cuando Mari Carmen ha sugerido, es que estaba ahí, no necesitaba nada más, ¿no? Y ha sido ah, realmente salir, porque me tocaba explicar, ¿no? Pero quiero decir que sí, que seguramente estamos ahí, ¿no? mm, Muy conectados en el fondo, o sea que muchísimas gracias. sí, gracias, gracias. Yo suelo utilizar mucho las manos. Mm, hay veces que me entra una tos que yo le doy el significado de que algo quiere salir o algo. Y me pongo la mano y simplemente desaparece en el tiempo de Dios, ¿no? Desaparece ese o tos o lo que quiera que sea, ¿no? Pero lo uso muchísimo. Es algo Qué que se energía. practica intuitivamente cuando la abuela o las madres se caen los niños, y se hacen daño, lo primero es que van y la acarician con la mano, ¿no? Mm, Y mm, se siente uno aliviado, aliviado solo con ese contacto que lo que quiere es eso, dar amor. Y funciona, porque es que el amor siempre se abre paso. Ujú. Y en mi experiencia me viene también como ha habido veces que he empezado a poner las manos, he empezado por la cabeza como para seguir un orden, y las personas luego me han dicho, hoy cuando tenía las manos en mi cabeza, yo ya sentía una energía en los pies, y es como esa confirmación, ¿no? El amor se abre mm, paso, y mm, aunque tú pongas las manos donde las pongas, él sabe.
donde se necesita ese amor, esa energía. Por eso había personas que decían, bueno, y no se puede, sobre todo cuando se manda Reiki, ¿no? Y no se puede perjudicar de alguna manera. Nunca, nunca se puede perjudicar de ninguna manera, porque si estás conectada con el amor es que no puedes utilizar esa energía de ninguna manera, no se puede controlar, ¿no? No se puede perjudicar. Así que es como, no hay nada que temer, simplemente eso, dejarse guiar y permitir que el amor sea y que el amor actúe, y Amén. confiando siempre. Si yo quiero compartir una experiencia que tuve en una ocasión, eh, y yo trabajé durante muchos años en cooperación y durante 10 años estuve en El Salvador y entré justo con los acuerdos de paz después de no sé cuántos años de guerra. Y íbamos mucho por las zonas que estaban ocupadas por la guerrilla o por antiguos miembros de, bueno, grupos armados. Y entonces, en una ocasión en la que íbamos yo iba conduciendo un pickup y íbamos por una zona muy peligrosa y, y yo sentí muchísimo miedo porque realmente me estaban diciendo que podíamos ser atacados y que, que nos podían matar. Esa era la palabra. Y ya había alguien aquí detrás en el pickup que iba y que me puso una mano y me dijo, Aguayo. Aguayo es mi apellido, pero a mí me llamaban así. Aguayo, tranquila. Solo dijo eso y puso su mano ahí en mi hombro. Inmediatamente me invadió un estado de serenidad total porque al mismo tiempo me estaba diciendo que acelerara, o sea, que pasara por aquella zona de tanto riesgo. Y voy a decir las palabras que me decía, písale, Aguayo, písale. Y es que acelerara, ¿no? Que acelerara a tope. Y yo me sentí en una calma total haciendo lo que tenía que hacer en aquel momento, ¿no? Y el coche iba a una velocidad increíble para mí y para mi práctica habitual, pero yo estaba sabiendo que estaba siendo guiada y es una experiencia que me ha acompañado, mm, que la tengo presente puesto que viene a mi mente aquí y ahora, ¿no? Entonces la conecto con las palabras que ha dicho María del Carmen. Si te conectas con el amor, nada malo va a suceder. Amén. No puede suceder sino cosas buenas procedentes de Dios. Es amor, es amor. Y eso es lo que somos todos. Amor, amor es lo que somos. ¿Me lo puedo creer? No me lo puedo creer. Lo puedo negar, puedo disimular, lo que sea, pero somos amor. Yo digo que tenemos el sello de garantía del Padre. Es lo que somos. Amor es lo que somos. Amor es la verdad de nuestra identidad. Amén. Amén, amén. Ángeles, adelante. Si hay tiempo, ¿nos podría compartir María del Carmen cómo hace la práctica del Reiki a distancia? Abre el micro, hermana. Es lo mismo, ¿no? Es simplemente cerrar mi ojo y conectarme con esa fuente de amor, pedirle guía y pedirle eso, que esa persona que necesita de ese amor, sea de la manera que sea, pues
que el amor actúe en esa persona según lo que esa persona necesita, porque yo no sé. O sea, ahí suelto lo que la persona me ha pedido o lo que la persona cree que necesita. Yo simplemente pido lo mismo que cuando mando milagros, ¿no? Que lo hago también tan habitualmente, quizá es más rápido, ¿no? Ofrezco un milagro para esta persona en nombre de Jesucristo, amén. Pues es lo mismo, es la misma práctica. Con el Reiki me quedo más ratico en esa conexión con el amor y permitiendo que eso, que el amor actúe en esa persona en lo que ella necesita realmente. Lo mismo que el milagro, cuando me dicen, ay, el milagro es lo mismo, ¿no? No pido un milagro de una determinada manera, intentando controlar, porque el amor sabe lo que esa persona necesita. Nosotros no sabemos, y Jesús nos lo dice tantas veces. Recuerde y reconoce que no sabes. No sabes lo que necesitas, no sabes lo que te conviene, y mucho menos a ningún hermano o hermana, ¿no? Entonces simplemente dejar de controlar y, y pedir eso, ¿no? Esa conexión, y cuando pedimos se nos da. Amén. Así de fácil, sin esfuerzo, como Jesús nos dice, ¿no? El camino es fácil y no requiere esfuerzo. Cuando se pone esfuerzo es porque se siente que tenemos que controlar, no hay confianza. Pero cuando esa confianza está instalada, pues es sin esfuerzo. Se hace sin esfuerzo y fácil, como antes decía la hermana. Mm. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, a mí me gustaría, oh, mira, tenemos aquí a un nuevo ser de luz, Katy, desde Colombia. Hola, corazón. Hola. A ver, ahí puede ser. He hecho un cruce en mi mente, Katy. Ese cruce que he hecho en mi mente tal vez sea una verdad dentro de no sé qué. El cruce es que se ha casado la hija de Marcos en México. Y el cruce ha sido, se han casado Katy y Marcos. Wow, pues hecho está. Así ha ocurrido en mi mente. Así que gracias. Gracias por el pensamiento. Sí, sí, ha sido así. Oh. En el, como dice, en la mente de Dios, las cosas ocurren de esta manera. Amén. Y yo te iba a invitar a ti, Marcos, si querías añadir algo, porque quería cerrar tomando en un círculo de amor y de sanación y de luz, escuchando una canción que no la voy a decir para que sea sorpresa. Así que, Marcos, Marquitos, amor, si quieres Gracias, decirnos algo para cerrar. gracias. Sí, recuerdo que en preparación a este encuentro, eso es lo que veíamos, ¿no? Como, Se escucha muy lejano, no sé por qué. ah, a ver, ahí cómo me escuchas. ¿Qué tal lo escuchan? No, Muy lejos. Está en Colombia. déjame pongo estos. Ahí ya me deben escuchar mejor. ¿Ahí me escuchan? Ahora. Ok, gracias. Que comentaba que en preparación a este evento, bueno, platicábamos, tuvimos una conversación también con María del Carmen, en esta parte donde, en mi experiencia, bueno, voy a hablar de lo mío, ¿no? En mi experiencia que también tuve un entrenamiento de Master Reiki, eh, que me sirvió y todo me ha servido, muchas de mis prácticas espirituales me han servido, pero bueno, he tenido que dejarlas atrás, ¿no? Agradecido por lo que me han enseñado y por lo que la capacitación y la apertura, pues, de mente, de espíritu, de cuerpo, a la que me ha llevado. Aunque sí, para mí también esto de los símbolos en el Reiki, sí sentía yo como una limitación, ¿no? Como, ¿por qué tengo que hacer un símbolo y decir unas frases?
para poder aplicar algo y como bien mencionó Ángeles, ¿no? Como si fuera un ir hacia afuera, ¿no? Hacer algo afuera, ¿no? La forma para llevarlo hacia adentro. Entonces, esa parte como que yo decía, "Ay, ¿cómo es que vamos a hablar de eso, no? Y un poquito pasa con el Zen, ¿verdad? Que es una práctica más como introspectiva. Pero bueno, yendo a la experiencia de hoy, pues sí, al principio la instrucción de María del Carmen fue utilizar las manos para llevarlas a un punto. Y a mí se me invitó a hacerlo a mi cabeza como un símbolo de la mente, ¿no? Pero pasó un tiempecito, no sé cuánto, y decidí quitar las manos y simplemente llevar esta energía que venía a través de la coronilla a esta parte de la cabeza, ¿no? Y bueno, y sentía lo mismo o me sentía más libre, pero con el mismo, creo que con el mismo efecto, ¿no? Sanador y de expansión y de amor, de paz. Así es que bueno, hacer como creo que le pasó lo mismo a Virtudes, ¿no? Como quitar ese pensamiento que estaba ahí como un obstáculo de limitación al tener que utilizar mis manos o un símbolo o unas frases. O, claro, la postura ayuda y todo esto, pues, y la respiración y todo es como, es una herramienta que podemos utilizar y de eso se tratan estos encuentros, ¿no? De tener una Mm, herramienta que me sirva. Yo puedo tomar eso, ¿no? La respiración, la postura, pero mm. bueno, y cada quien ir adoptando estos compartires que ahora nos trajeron Antonia y María del Carmen a algo que me sea útil para mí, ¿no? Para mi reconexión nuevamente con la fuente. Bueno, ese sería mi comentario. Gracias por la pregunta. Y Antonia, gracias por compartir. María del Carmen también. Y bueno, he preparado ahorita una pequeña práctica con los puntos del Zen, que se la enviaré a Antonia para que ella eh, revise y si está de acuerdo lo compartimos en el grupo para poder hacer esta práctica. Me faltó eso, Antonio, me quedé con las ganas de practicar, hacer una práctica Zen. Creo que viene como algo de preparación, que gracias a tus comentarios ya nos llevamos eso. Y bueno, yo te envío ese pequeño documento con los pasos y tú ya dirás si está bien y lo autorizas y dices está bien y lo compartimos en el grupo para hacer la práctica que parece ser muy sencillo, ¿no? Así es que gracias. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, pues en gratitud, en bendiciones, en gratitud, en amor, eh, nos vamos a invitar a cerrar los ojos de nuevo. Los podemos tener abiertos también, pero parece que el cerrar los ojos nos ayuda a cerrarlos a la afuera y a abrir los ojos a nuestro interior, a ese espacio de quietud y silencio que tenemos todos. Y vamos a poner un pensamiento en nuestra mente, el pensamiento de que estamos en un círculo de amor, de sanación, de luz, de perdón. Nos vamos a tomar de las manos unos de otros y también de la mano de Jesús, que muchos de nosotros también le llamamos Yeshua en su nombre hebreo. Vamos a colocar en el centro de este círculo al Espíritu Santo como una luz brillante, una luz que nos envuelve y en donde nosotros podemos sumergirnos completamente disueltos en la verdad de lo que somos, en el amor y en la luz y en la paz de Dios. Y vamos a escuchar una canción que está acorde con la práctica que tenemos en este tiempo con el curso de milagros. Quando io resta mia
Libertad, libertad. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén. Amén. Gratitud y bendiciones, santos hijos de Dios, por acudir a la llamada. Entre todos hacemos posible este espacio. Entre todos, tu presencia es indispensable para que esto se produzca, para que el milagro se dé. Amén. El milagro de amor, de libertad, de paz, de luz y de liberación. Ah, gracias, 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 amores de Dios. Bendiciones. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Gracias. gracias, gracias. Gracias. Manos de Dios. Gracias. 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 Adela, María del Carmen, Carmen, Remy, Gracias. Francisca, Pedro y Carmen, Iris y Francisco, Miriam, Rosa, Marcos y Katy, Antonia, María del Carmen, Ángeles y virtudes. Amén. Gracias. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga siempre. Amén. 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 Gracias. 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 Merci.